Me equivoqué muchísimo. Hace un año les di mis predicciones sobre cosas que podrían pasar en 2024 y ahora que ya finalizó ese año, vengo a reaccionar a cuáles fueron esas 6 cosas, cuáles se cumplieron y cuáles no. Bueno, y vengo a rendir cuentas. Hace un año, como les estaba diciendo, hice un video en donde comenté 6 cosas que podrían o no pasar en la CONCACAF durante el 2024 y ahora que ya entramos en 2025, pues quería hacer esta reacción. De hecho, no la tenía planeada, lo que iba a hacer era mi video de predicciones o de cosas que podrían pasar en 2025. Fui a revisar las predicciones del año pasado y me encontré con varios comentarios pidiéndome que a final de 2024 reaccionara a ese video viendo qué pasó y qué no sucedió. Entonces, pues para complacer a esas personas que me lo pidieron, hice este video y dejo para mañana las predicciones de 2025. Y como les decía, me equivoqué bastante, aunque tengo que decirlo que en ese propio video, que lo van a poder encontrar, les voy a dejar el link en la descripción. Yo mismo dije que varias de las predicciones eran muy locas y aún así acerté con ciertos detalles algunas cosas y con eso me voy a tener que quedar porque en otras estuve bastante lejos de acertar. Entonces, sin más dilación, vamos de una vez con una de esas 6 predicciones, porque fueron 6 predicciones. Aquí tienen la primera, vamos a verla. Vamos con la primera y es con respecto a la Copa Centroamericana 2024, ese torneo regional de Centroamérica que se va a disputar más o menos a partir del mes de agosto, y mi predicción es que Costa Rica va a volver a ganar este torneo. Recordemos que... Bueno, aquí empecé bastante bien. Les tengo que adelantar que el resto de predicciones no fueron tan bien como esta, pero en esa acerté. Dije que Costa Rica, algún club de Costa Rica iba a volver a ganar el torneo regional de Centroamérica y así fue. Liga Deportiva Alajuelense volvió a alzar el título, se hizo con el bicampeonato de la Copa Centroamericana. Tengo que decir, eso sí, para ser completamente transparente, que en ese video, en esa predicción, dije que podría ser Saprissa. Lo dije para empezar porque en ese momento el único clasificado de parte de Costa Rica era Saprissa, Alajuelense no se había clasificado todavía, ni ninguno de los otros equipos de Costa Rica, entonces dije que Saprissa, por haberle ido tan mal en la primera Copa Centroamericana, que tal vez se lo iba a querer tomar más en serio, y bueno, yo creo que no fue así, Alajuelense se lo volvió a llevar, pero la predicción en esencia era que Costa Rica se volvía a llevar el título centroamericano, y así fue. No lo estaba esperando cuando hice ese video que se repitiera todo entre campeón, finalistas y el resultado también de la final, porque se volvió a dar ese Alajuelense Real Estelí y nuevamente el conjunto rojinegro se quedó con el título, pero al menos sí acerté que un equipo costarricense era el que se iba a llevar la Copa Centroamericana. Entonces empecé ahí con un check. A partir de aquí, les adelanto, todo va en caída. Vamos a ver la segunda de las predicciones. Y no me alejo de Centroamérica porque me quedo hablando de una selección, no a nivel de clubes, sino a nivel de selecciones. Y es que aquí una de las más locas, creo para mí, una de las predicciones más locas, y es que Panamá va a ganar la Nations League 2024. Bueno, aquí no tengo mucha defensa. Aquí simplemente pues estaba pensando en tratar de romper. En mi defensa también el video digo que era la predicción más loca de todas probablemente, pero igual fue una predicción y fallé muchísimo. Panamá terminó cayendo en semifinales de esa Final Four 0-3 frente a la selección mexicana, es decir, ni siquiera estuvo cerca, ni siquiera compitió Panamá, terminó cayendo bastante bien en esas semifinales y además perdió el partido por el tercer lugar después contra la selección de Jamaica. 0-1 los Reggae Boys se quedaron con el tercer lugar. La Liga de Naciones la terminó ganando Estados Unidos por tercera ocasión consecutiva y bueno, dentro del análisis, que ahí lo pueden ir a ver en el video, expliqué que estaba pensando que tal vez pues las selecciones no llegaran tan fuertes. Sí dije que creía que tal vez México iba a querer ganarlo con mucha... es decir, que iba a tener muchísimas ganas de ganar el torneo por el hecho de que Estados Unidos había ganado las primeras 2 ediciones previas. Y bueno, al final yo creo que México lo buscó, pero se lo terminó llevando la selección de las barras y las estrellas. En cuanto a la predicción de Panamá, estuve muy lejos y tengo que aceptarlo. Tenía una mínima esperanza ahí de que pues empezara a romperse
dominio que hay entre Estados Unidos y México con los títulos de la región y que esta podía ser una buena oportunidad para Panamá, pero no estuvo cerca, terminó quedando muy lejos, como les decía, Panamá de llevarse el título. Así que ahí, X para mí, como les decía, aquí todo a partir de ahora en bajada. Vamos con la tercera predicción. Mi predicción loca es que al Final Four se van a terminar quedando por fuera. Tal vez las 3 selecciones, lo veo muy complicado, pero mi predicción es que al menos 2 de esas 3 quedan por fuera del Final Four. Aquí los pongo en contexto. Lo que estaba diciendo, porque corté el video porque si no se hacía eterno, era que de las 3 selecciones que estaban dominando la región, las 3 norteamericanas, Canadá, Estados Unidos y México, pues que al menos 2 de esas 3 no iban a entrar al Final Four de la Liga de Naciones que se va a disputar ahora en marzo de 2025. Pues pasaron las 3. Las 3 se metieron al Final Four. Tanto Canadá como Estados Unidos como México lograron clasificar. Aquí había una lógica detrás de esto y tengo que decir que aquí hay una cierta parte de complicidad de la CONCACAF en mi pronóstico, en mi predicción, porque aquí explicaba que tal vez estas selecciones, al ser anfitrionas de la Copa del Mundo, iban a querer dejarse libre este mes de marzo de 2025 para amistosos frente a selecciones de otras confederaciones. Y yo no estaba tomando en cuenta que el plan de CONCACAF era que si las selecciones no clasificaban al Final Four, iban a tener que jugar la fase previa de la Copa Oro. Es decir, que no había forma, de ninguna forma, podían quedar libres en marzo para jugar amistosos. O jugaban la fase previa o jugaban el Final Four. Eso yo no lo sabía en ese momento. De hecho, lo descubrimos hasta hace muy poco, hasta hace unos meses. Entonces, mi lógica era que incluso algunas de estas selecciones preferían o iban a preferir no dejarse perder, pero tal vez no competir tanto, para dejar libre los meses o las 2 fechas de marzo y poder jugar amistosos contra UEFA, contra África, contra Asia, pero no jugar el Final Four, que al final pues lo que necesitaban a través de esta Liga de Naciones era clasificar a la Copa Oro. Al final no fue así, necesitaban ganar para clasificar a Copa Oro y por eso es que las 3 igualmente pues se clasificaron. México no lo sufrió, pero bueno, Honduras sí le ganó en casa 2-0. Ya las otras, pues Estados Unidos y Canadá tampoco sufrieron tantos problemas para clasificarse al Final Four. Pero bueno, al final yo creía que al menos 2 iban a quedar por fuera y ni siquiera una quedó por fuera. Las 3 entraron junto con Panamá a ese Final Four que se va a disputar, como les decía, en los próximos meses allá en Estados Unidos. Vamos con la cuarta de mis predicciones. Esta era con respecto a la Copa América y a cómo le iban a ir a las selecciones de la CONCACAF en este torneo de la CONMEBOL. Mi predicción aquí es que no va a haber ninguna selección de la CONCACAF en las semifinales. Creo que esto no es tan loco, pero que en cuartos de final solamente habrá una. Y creo que será Estados Unidos, porque bueno, vuelvo a estrellarme contra una pared estrepitosamente porque en semifinales sí hubo presencia de la CONCACAF. Canadá llegó hasta las semifinales del torneo y en los cuartos de final no solamente estuvieron los Canucks, sino que hubo 2 selecciones de la CONCACAF, que fueron pues las selecciones de Canadá, obviamente, y de Panamá. De hecho, lo que dije, me parece, no sé si lo dije en el video, por estar leyendo no le puse atención, que yo dije que la que iba a meterse a cuartos de final era Estados Unidos. Traté de analizar cada uno de los grupos, dije que por el contexto la que parecía que tenía más posibilidades era la selección de las barras y las estrellas. Al final fue Panamá en ese grupo, se quedó por fuera Estados Unidos y Uruguay clasificó junto a Panamá. Y además Canadá dio la sorpresa relativa en el grupo A y terminó metiéndose. En ese momento ni siquiera sabíamos que Canadá iba a participar del torneo. De hecho, ahí podían observar que Canadá aparecía con un slash, digamos, con Trinidad y Tobago, porque no se había jugado el repechaje. Tampoco sabíamos si era Costa Rica o si era Honduras. Pero bueno, yo hice el análisis dentro de las selecciones que ya estaban clasificadas, que eran México, Jamaica, Estados Unidos y Panamá. Y pues fallé, porque sí creía que, y de hecho lo expliqué, que CONCACAF en otros momentos pudo haber competido bastante mejor en Copa América. Sigo creyendo que eso es cierto, porque México en un buen momento, Estados Unidos en un mejor momento, habrían tenido papeles más protagonistas en esta Copa América, o al menos se hubieran metido hasta la siguiente ronda, y no fue así. Pero no estaba contando con que Panamá fuera la que se metiera en los cuartos de final y con que Canadá diera la sorpresa y llegara hasta las semifinales, en donde ahí terminó perdiendo frente a Argentina y posteriormente perdió el partido por el tercer lugar, que estuvo a punto de ganarlo, y aún así pues Canadá lo dejó por fuera. Pero sí estuve relativamente lejos, o bueno, lejos en esta predicción. Vamos con
la siguiente. Esta tiene que ver con la Conca Champions. Aquí di 2 matices, digamos, de una sola predicción. Y después les tengo también un bonus de esta que va a ser bastante gracioso. Pero vamos primero con cuál era la predicción, dividida en 2 secciones. La primera es que Lionel Messi no va a jugar en Centroamérica. Esta, de hecho, me parece que es la más posible de todas las que les estoy comentando, que el Inter Miami no va a tener que enfrentarse a ningún equipo centroamericano a lo largo del torneo. Y la segunda es que el Inter Miami va a llegar a la final, pero la va a perder frente al América. Esa es mi predicción de esta Conca Champions. Bueno, como pueden ver, empecé bastante bien con la predicción, porque lo de Centroamérica, a ver, es cierto que ya estaba bastante adelantado porque ya en ese momento se había dado el sorteo, sabíamos que el Inter Miami no se iba a enfrentar a ningún equipo centroamericano mínimo hasta los cuartos de final y tenía que ser que Comunicaciones diera la sorpresa, eliminara, si no me equivoco, era a Rayados de Monterrey y después a otro equipo de la MLS y entonces ahí sí toparse contra el Inter Miami. Eso yo creo que está bastante claro en ese momento, pero lo segundo... pues no llegó el Inter Miami a la final, es decir, terminaron cayendo en los cuartos de final frente a Rayados de Monterrey, cayeron 5-2 en el marcador global, es decir, tampoco estuvieron cerca los equipos, el equipo de Miami liderado por Lionel Messi de clasificar siquiera a las semifinales y mucho menos a la final. Y además dije que quien nos iba a estar esperando en la final era el América y el América tampoco llegó. Pachuca los eliminó en las semifinales y fueron los Tuzos los que se sembraron en esta final frente a Columbus Crew. Entonces, pues no asorté nada aquí. Lo de Centroamérica ni siquiera me lo tomo como un acierto porque, como les dije, era bastante lógico lo que estaba diciendo, pero bueno, lo junté en esta predicción. Pero bueno, sí, al final estuve bastante lejos. Quiero apuntar una cosa, y es que más adelante en la predicción hablé de que entonces el Inter Miami no se iba a meter tampoco a la Copa Intercontinental, esa que acaba de jugar Pachuca, y dije que iba a ser el América, y metí dentro de esa predicción que el América iba a llegar a la final frente al equipo de la UEFA. No fue el América, pero fue Pachuca. Entonces ese es al menos un matiz en el que me doy, no un check, pero la mitad de un check, en el que dije que el equipo de CONCACAF, aunque dije muy claramente que iba a ser el América, iba a llegar a disputar la final de la Copa Intercontinental frente al representante de la UEFA. Fueron los Tuzos, lo lograron. Recordemos que eliminaron a Botafogo y después al Al Ahly para meterse a esa final frente al Real Madrid, pero como les decía, no fue el América y fue Pachuca. Como les decía aquí, tenía un bonus track, una cosa que quería mostrarles también, que dije dentro de esta predicción y que sin palabras, nada más vamos a verla. De la región se va a imponer, va a conseguir nuevamente el título de la CONCACAF y pues desgraciadamente para Lionel Messi eso va a significar que no haya el Mundial de Clubes de 2025, sino que lo haga el América. Aquí, sin palabras. Pues no estaba esperando el as bajo la manga de Gianni Infantino. En efecto, Messi no clasificó por sus propios méritos, o al menos por un criterio deportivo como cupo de la CONCACAF, pero lo terminaron metiendo al Mundial de Clubes por ser el equipo representante del país local, del país de Estados Unidos. Pero sí, me pareció bastante curioso que yo dijera eso a inicios de año y después terminara estrellándome nuevamente contra una pared cuando la FIFA me dejó como un payaso invitando a Messi a este Mundial de Clubes, y al final sí estará presente. Así que pues nada más quería mostrarles eso, que me pareció bastante gracioso. Y finalmente llego a la última de las predicciones, que tiene que ver con 3 futbolistas de la región. Vamos a verla. Y cierro aquí con una predicción bastante más al aire. Que haya 3 futbolistas, concretamente de la CONCACAF, que den el paso, tal vez no equipos grandes, aunque uno sí, pero equipos más grandes de donde están aquí. Esta, todavía no saben quiénes son, ahí pudieron ver a uno de los futbolistas, pero ya les voy a decir, bueno, se los digo de nada, fueron Luis Palma, Manfred Ugalde y Santiago Jiménez, los que predije que iban a dar el salto a equipos al menos más grandes de en los que estaban, que Luis Palma, si no me equivoco, sí, estaba en el Celtic, Manfred Ugalde estaba en el Twente de Países Bajos y Santiago Jiménez estaba en el Feyenoord, también de Países Bajos. Más que una predicción, también era un deseo, y en algunos casos casi que algo que se daba por un hecho, en el caso por ejemplo de Santiago Jiménez. ¿Qué sucedió? Bueno, Palma y Jiménez se quedaron en sus equipos. Palma sigue en el Celtic, de hecho tuvo una decadencia en su participación.
ahora parece que va a salir, pero a un equipo de menor nivel que el Celtic, se habla incluso de la MLS, algún equipo en Italia, creo que el Genoa ha mostrado su interés, o el Olympiacos de Grecia, algunos de estos equipos, pero yo creo que sí va a ser al menos un downgrade, digamos, en la carrera de Luis Palma por el hecho de que perdió mucho de su protagonismo en el Celtic. En el caso de Santiago Jiménez, sigue siendo protagonista en el Feyenoord, tal vez tuvo un bajón de rendimiento, pero ya lo está recuperando. Fue extraño que él no saliera del Feyenoord a mitad de año en ese mercado de verano, y ahora no sabemos qué va a pasar. Yo creo que sigue teniendo nivel para dar el salto, pero de momento tampoco hay muchísimos rumores, y veremos si Santiago Jiménez puede volver a sonar en los equipos más grandes del mundo para dar el salto. En ese momento incluso se hablaba del Real Madrid, y terminó, como les decía, quedándose en el Feyenoord. El que sí se movió fue Manfred Ugalde. Aquí fue un acierto parcial, de hecho el video lo publicó el 3 de enero y el 29 de enero se oficializa el pase de Manfred Ugalde del Twente al Spartak de Moscú. Aquí, ¿cuál es el tema? Bueno, que el Spartak de Moscú sí es un equipo, en mi opinión, más grande que el Twente. Es decir, bajo una situación normal, hubiera sido una mejora en su carrera. El tema es que fue un movimiento criticado en su momento por el hecho de que Rusia está sancionado, no está disputando competiciones europeas. Eso hace que no sea un movimiento tan inteligente, pero parece que al menos a la larga le salió bien a Manfred Ugalde, porque en este momento es el goleador de la Liga de Rusia y lo están buscando muchos equipos. De hecho, se habló de que los principales equipos de la Premier League lo estaban observando allá en Rusia, y más recientemente desde Francia ha surgido muy fuerte el rumor de que el Mónaco está detrás de Manfred Ugalde. Entonces digamos que ese fue un acierto a medias, pero evidentemente la predicción era de los tres, que iban a ser Palma, Ugalde y Jiménez, y pues solamente uno, digamos, que dio ese paso, y parcial por haber sido a Rusia, que tiene ese pequeño detalle de que al estar en guerra no está participando en las competiciones de la UEFA, y entonces pues relativamente un equipo más grande, pero con esas condiciones que tal vez hicieron que la transferencia de Ugalde, que por cierto fue la venta más cara en la historia del Twente, eso sí hay que mencionarlo, 15 millones de euros, el futbolista más caro que ha vendido el Twente en toda su historia, pero bueno, que tenía ese asterisco, digamos, en la venta, que fue a territorio ruso. Y aquí están. Estas fueron mis predicciones de 2024. Como les decía, no tenía planeado hacer este video, pero como vi que varios me lo pidieron hace ya un año, pues entonces quería venir a darles lo que estaban solicitando, y pues que me parece una dinámica interesante, y que además ya cuando les dé el día de mañana mis predicciones de 2025, pues vendré dentro de un año nuevamente a reaccionar y a ver cuántas acierto. Vamos a ver qué tal, y si esto se vuelve una dinámica ya tradicional, digamos, en el canal. Espero que les haya gustado. Quiero conocer, pues si ustedes dieron predicciones en este video, que vengan a comentar si se cumplieron, si no, qué opinan de las mías. Todo lo que quieran, pueden venir a hacerme rendir cuentas de lo que terminé diciendo, siempre aquí con todo el respeto, y siempre les he dicho, hay muchas de estas predicciones que son locas, las hago un poco distendidas para ver si, por entretenernos, porque no van a ir aquí a decir las cosas lógicas para que terminen sucediendo y después sacar pecho con que terminaron pasando cosas que, insisto, eran obvias que terminaran sucediendo. Entonces eran un poco más distendidas, y espero que les haya, al menos hayan pasado un buen rato y se hayan entretenido viendo esta reacción. Como siempre, les pido muchísimo apoyo para este video, dejando su like, comentando, compartiendo el video, todas las interacciones que puedan, y sobre todo suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho, para seguir muy de cerca toda la actualidad del fútbol de la CONCACAF. Y nos vemos, como les decía, mañana con mis predicciones de este año 2025 aquí en la CONCACAF.